A continuación, Él crecerá y yo disminuiré. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Estimados amigos, bienvenidos al programa Él crecerá y yo disminuiré, de la parroquia San Juan Bosco, Santuario María Auxiliadora, del grupo de oración María Auxiliadora. Les habla su servidor Eduardo Félix. Hoy vamos a tratar el tema denominado Que abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Esta reflexión pues está basada en la carta de Judas Tadeo, que como sabemos pues es una carta que no es muy común que alguien la reflexione, o sea, realmente es casi de las últimas, ¿verdad? Que está en el Nuevo Testamento, un poquito antes del Apocalipsis. Entonces, para ir un poco en contexto, ¿quién era Judas Tadeo? Judas Tadeo era discípulo de Jesús y tenía pues el mismo nombre de Judas Iscariote. Entonces, para diferenciarlo un poco, o mejor dicho, evitar que lo confundieran con el que ya después se había sabido que había sido el que había traicionado a nuestro Señor, pues dieron en llamarle Tadeo. Y pues Tadeo significa el valiente, audaz o de corazón generoso. Entonces dieron por llamarle así, y él pues también, al igual que los otros apóstoles, hicieron varias cartas en donde pues proclamaban la palabra del Señor. De manera que vamos a leer de esta carta el capítulo único, ¿verdad? Versículos 1 en adelante. Y nos dice que Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Esta es como la presentación de él, ¿verdad? Entonces en el versículo 2 nos dice que abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Esto es lo que está dando el nombre a esta pequeña reflexión. En el versículo 3 dice: amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Entonces en el segundo versículo él promueve que entre los apóstoles, que era la iglesia primitiva, en esos momentos pues se propagara la misericordia entre ellos y se promoviera la paz y el amor. Pero esta es la parte como bonita de esta carta, ¿verdad? Y pues nos llama la atención, porque qué bonito es promover la abundancia de la misericordia, la paz y el amor, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en los versículos siguientes también él nos hace un llamado como una prevención para combatir imagínense ya desde esos tiempos, que eso fue en el primer siglo, ¿verdad? Posterior a la muerte de nuestro Señor, muerte y resurrección de Jesús, que se hace esta carta, y al igual que todas las que están después de los Hechos de los Apóstoles, él nos exhorta a
a vivir de esa forma, pero también nos advierte de que ya en esos tiempos habían pues falsos profetas y que andaban tratando de evitar de que los apóstoles propagaran la palabra de Jesús, ¿verdad? Y ciertamente en el versículo 2 de esta carta, Judas pide que la misericordia, la paz y el amor sean multiplicados, ¿verdad? O sea, no que se quedara cada apóstol con esa paz, que entre ese pequeño y selecto grupo que el Señor había escogido se quedara esa misericordia, esa paz y ese amor, sino que tenían que llevarlo a todas partes y a todos los creyentes. Esta era una bendición que contemplaba la exhortación del versículo primero, donde él menciona a quienes está dirigiendo esta carta, y que es a todos los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Entonces, aparte de esto, este versículo se enfoca en los deseos de Judas para la comunidad, anhelando que estas virtudes divinas crezcan y se extiendan en sus vidas mientras se enfrentan a falsos maestros. A eso me refería anteriormente. Ya en ese tiempo existían falsos maestros y la necesidad de defender la verdad del Evangelio, porque ya se estaba dando entre algunos a los que habían aceptado la palabra del Señor, ya estaban abandonando esa doctrina increíblemente en esos tiempos. Imaginémonos en nuestros tiempos, ¿verdad? Y en todo lo que ha pasado desde ese siglo hasta el que estamos. Entonces, aquí San Judas está también señalándonos que el pecado no quedará impune. Más adelante vamos a ver en otros versículos de esta misma carta que hay muchas cosas que fueron castigadas en su tiempo, o sea que no hay que esperar al fin de los tiempos para recibir el castigo, y lo mencionaré con posterioridad. Entonces, lo que quiere decir acá es de que ya desde ese tiempo se daba la apostasía, pero habían falsos profetas que eran los que estaban provocando ya que la gente se desencantara y pues metiéndoles ideas equivocadas sobre el Mesías que había venido. Entonces, San Judas recuerda ejemplos del Antiguo Testamento sobre la destrucción de los desobedientes y advierte que el Señor llegará para juzgar a los impíos, y finaliza con una exhortación a edificarse en la fe, orar en el Espíritu Santo y esperar en la misericordia de Cristo. Aquí es donde pues San Judas retrae casos muy prácticos, muy reales del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por ejemplo dice en el versículo 4, porque se han infiltrado en medio de ustedes ciertas personas ya señaladas para la condenación. O sea, desde ahí a estas personas que habían estado infiltrados entre los apóstoles y los cercanos a ellos, digamos, provocando que la gente se alejara de la palabra de Jesús, del Señor, ya desde ese tiempo Dios los tenía condenados. Gente impía que hacen la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje. Recordemos que el Señor nos da a nosotros la libertad, pero estos personajes lo que buscaban era pues no solo su libertad, sino un libertinaje, o sea, hacer lo que ellos querían, como ellos querían, ignorando las leyes de Dios. Y siempre se habían comportado de esta manera, y yo considero que ahí está hablando un poco también de los fariseos, de todos los que el Señor los llama hipócritas, ¿verdad? Porque decían una cosa y hacían otra. Y luego dice en el versículo 5, dice, quiero recordarles algo que ya saben, y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Recordemos que en esta parte del Éxodo, después de que atravesaron el río que fue partido, para que ellos pudieran trasladarse hacia tierra firme en el otro lado,
hubo muchos que se desesperaron porque ellos pensaban probablemente que solo iban a atravesar el río y ya iban a ser transportados rápido a la tierra prometida, y ese fue un proceso que duró años. Entonces se recuerdan que los desesperados hasta formaron mejor dicho, se hicieron un ídolo, ¿verdad? Que era como un busto de un buey en puro oro. De hecho, sacrificaron las joyas de todos ellos para poder fundirlas y hacer ese ídolo, porque ya no le creían al guía que Dios les había puesto para sacarlos y liberarlos de Egipto. O sea, en otras palabras, diríamos que son unos malagradecidos, ¿verdad? Porque el Señor los sacó de Egipto, donde habían sido, digamos, castigados por muchos años, pero aún habiendo recibido ese beneficio de Dios, no le creyeron, sino que se desesperaron y querían hacer lo que pues ellos consideraban que era bueno para ellos, sin tomar la palabra de Dios en cuenta. Dice que de igual modo sentenció a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estas son ahora, sin embargo, una advertencia del fuego eterno. Recordemos el caso de Sodoma y Gomorra, que pues prácticamente vivían en un libertinaje, hacían todo tipo de cuestiones nada agradables para nuestro Dios, y fueron castigadas. Y si uno trata de buscar actualmente cuál es la ubicación de Sodoma y Gomorra, la verdad es que no aparecen. Dice que fueron borradas prácticamente del mapa, por decirlo así, no se encuentra la ubicación, y pues sobre ellas cayó fuego. Y fueron eliminados todos aquellos que practicaban este tipo de herejías, ¿verdad? Y bueno, todo ese desorden, especialmente sexual, según nos dice la palabra. Y dice ahora en el versículo 8, dice: ahora sin embargo estos hombres se dejan llevar por locuras parecidas, envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales, ¿verdad? Esto es lo que comentábamos, de que en la actualidad pues hay muchos falsos profetas, ¿verdad? Resulta que ahora viene cualquier persona que no está de acuerdo con la doctrina de nuestra Iglesia Católica, y es muy probable que sea porque no saben que católica o católico significa universal, ¿verdad? En algunos momentos los hermanos separados nos cuestionan sobre que en qué parte de la Biblia dice que Jesús fundó la Iglesia Católica, pero resulta que católico significa universal y Jesús fundó la Iglesia Universal. Nosotros somos esa iglesia. Pues el que no está de acuerdo, pues se sale y forma una subsecta, un subgrupo. Aquí en Guatemala conocemos mucho esto, como pues inauguran su pequeño garage y ahí se pone, según él, a predicar, pero diríamos que lo que le conviene o lo que según él es fácil de cumplir, porque eso es lo que vemos en este tipo de personajes que al final son falsos profetas, ¿verdad? Y que predican una ideología de Jesús, pero alterada, no tal como nos la presenta los apóstoles en las Sagradas Escrituras. Incluso el apóstol Judas Tadeo menciona que en el versículo 9 de su carta, que el arcángel Miguel, cuando pleiteaba, o sea, estaba luchando contra el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, dice que el arcángel no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. O sea, ¿quién nos dice esto? Ni siquiera el arcángel, que ya sabemos del poder de los arcángeles, profirió ningún insulto al maligno que estaba batallando con él por el cuerpo de Moisés, sino que sencillamente le dijo que el Señor te reprenda.
Entonces, nosotros como humanos, con nuestro poco poder, muchas veces maldecimos, maltratamos, decimos cosas que ante los ojos de Dios no son nada agradables, ¿verdad? Y sin embargo vemos este ejemplo del arcángel Miguel. Entonces, cuando en el versículo 11 dice San Judas, dice que pobres de ellos, siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Balaam, y se pierden como el rebelde Coré. Echan a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes, pues no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente. Entonces, estos falsos profetas, esto es lo que promueven, y es decir, sus propios intereses, no el bien de la comunidad. Y recordemos que la iglesia primitiva era una vida en comunidad. Recordamos que en Hechos de los Apóstoles nos mencionan que ellos pues vendían todos sus bienes para compartirlos con toda la comunidad, y en cambio estos falsos profetas pues siguen los pasos de Caín. El otro que por dinero, creo que es Balaam, también su fe la cambió por dinero, y hay situaciones en las que estos falsos profetas sencillamente están pensando, según ellos, en salvarse ellos, pero si están promoviendo una fe alterada, pues ni ellos se van a salvar. De hecho, cuando uno los cuestiona, hay muchas situaciones en las que podemos ver la pobreza de su fe, y eso que nosotros ni siquiera llegamos a tener la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Entonces, en esta epístola, que es parte del Nuevo Testamento de la Biblia católica, es un breve escrito del apóstol Judas, hermano de Santiago, que exhorta a los creyentes a defender la fe contra los falsos maestros que se han infiltrado en las iglesias y promueven el libertinaje moral. Y esto en la actualidad lo vemos en cualquier lado, no solo en Guatemala. Veamos el caso de Europa, en donde lamentablemente la fe se ha ido perdiendo, la gente la ha ido abandonando, no ha habido una transmisión hacia las nuevas generaciones. Muchas iglesias físicas de esa parte del mundo han sido vendidas, les han cambiado el sentido para lo cual fueron creadas, y muchas son museos, otras son centros comerciales, otras son centros de antro, los han convertido los lugares, y eso lamentablemente se está generalizando. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros los servidores laicos? Es que sigamos proclamando la palabra del Señor a donde Él nos mande, especialmente donde no conocen la fe, porque de lo contrario, si lo hacemos solo en nuestra parroquia, como lo hemos hablado en el Ministerio de Hombres Católicos en Acción de María Auxiliadora, pescar en la pecera pues no es lo correcto, no estamos haciendo mayor cosa, tenemos que llegar al prójimo. Entonces, pero ¿cómo podemos nosotros transmitir ese mensaje? En primer lugar, si quisiéramos cumplir, que es lo que debemos hacer, el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Para amar a alguien hay que conocerlo. ¿Y cómo vamos a conocer al Señor? Leyendo la palabra del Señor. Este es un libro, el más leído en el mundo, el primero que se imprimió en el mundo. Ahí podemos conocer la importancia que tiene para buena parte de la gente que en este tiempo habita la tierra.
estamos hablando de un 18%, si no estoy mal, comentaba un predicador en un retiro ayer, 18% de la población mundial es católica, lamentablemente, porque había sido un porcentaje mucho mayor. Entonces nosotros los católicos estamos llamados todos a llevar la palabra del Señor a todos los rincones. Sin embargo, podemos empezar en nuestra casa, en nuestra familia, porque desde nuestros hermanos carnales, ahí podemos encontrar necesidad, podemos encontrar desconocimiento de la palabra del Señor. Y definitivamente, si hablamos del campo de nuestro trabajo, no digamos, hay muchos compañeros de trabajo que pues no tienen un conocimiento de la palabra del Señor, y aún a las alturas en que estamos, digamos, personas ya adultas, no tienen ese conocimiento. Entonces, ¿cómo van a transmitir eso a sus hijos si no han cumplido con los sacramentos? No han hecho absolutamente nada, sino que seguramente tienen aquello de que yo confío en Dios, y todo lo demás viene porque tiene que venir, pero no es así. Hay que tener conversión, tenemos que seguir al Señor, pero darle un sí, pero un sí al 100%. No nos podemos medio comprometer, porque el Señor Él dio su vida completa por nosotros. Él no dio su vida a medias. Él no ha sanado a alguien a medias. Él ha dado todo al 100%. Entonces, nosotros cuando damos un paso para decir que somos cristianos, que reconocemos a Jesús como el Mesías, que le creemos, porque una cosa es creer que Él existe, y otra cosa es creerle a Él. Todo lo que Él nos dice, desde luego, a partir del Nuevo Testamento. Entonces, si nos comprometemos, tenemos que estar conscientes de que ese compromiso tiene que ser al 100% para el servicio del Señor, llevar la palabra a todos lados, como en este caso, en este medio que es Jesús TV, pues afortunadamente tiene bastante audiencia y llega a muchas personas. Y es increíble que a veces llega el mensaje a una persona que no se imaginaba que el mensaje de hoy era para él. Así nos ha pasado. De hecho, nos pasa a nosotros, aún a los servidores laicos de la palabra. Entonces, ahí vemos la mano de Dios. Por supuesto que no solo ahí la vemos. Vemos la mano de Dios en muchas cosas, pero no reconocemos a veces que es la mano de Él. A veces pensamos que las cosas suceden porque yo soy muy bueno, porque yo puedo hacer esto, porque así tenía que ser, y no reconocemos que es la voluntad del Señor. De hecho, la palabra del Señor dice: sin mí no haréis nada. De manera que si nos comprometemos a servir al Señor, tenemos que hacerlo al 100%. No ser servidores de medio tiempo, o hoy sí puedo, o ya aún teniendo compromiso con nuestra iglesia, resultar con un compromiso posterior y que quizá no es muy importante. Nos pasa, muchas veces no solo es un compromiso, sino que es un pretexto, ¿verdad? Ahora sobran los pretextos, cuando no hay voluntad sobran los pretextos. Ahora el pretexto del tráfico, el atraso del tráfico, que es muy cierto, o sea, es una batalla la vida en la capital con el tema del tráfico, pero cuando ponemos todo en las manos del Señor, se van abriendo los espacios. A veces pasa en el tráfico, necesitamos llegar a un lugar, pero nos ponemos a rezar dentro de nuestro vehículo y las cosas empiezan a moverse, los obstáculos empiezan a moverse, y hemos llegado a buen tiempo, pero solo eso es solo por la intervención de la mano del Señor. Y por supuesto, no olvidemos a nuestra Madre Santísima, que intercede por nosotros ante su Hijo. Y desde que en el primer milagro, que pues nuestro Señor todavía se negó y dijo que no era su tiempo, pero ¿qué le dijo a los que estaban a la par de Jesús? Hagan lo que Él les diga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora como cristianos?
Tenemos que hacer lo que el Señor nos diga. ¿Y dónde está lo que el Señor nos dice? Aparte de que está en su palabra, el Señor se nos revela. El Señor se nos revela en sueños. A veces, aún estando despiertos, recibimos señales del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No ignorarlas, sino que atender ese llamado del Señor y proclamar su palabra y, por supuesto, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De manera que estamos agradeciendo la atención a este programa, que esperamos que sea de bendición para aquel hermano que estaba esperando una palabra de aliento, ¿verdad? Pues aquí San Judas Tadeo nos la dio, donde dice que abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor, y eso es solo se logra conviviendo teniendo a nuestro Señor en nuestro corazón. Recordemos que tenemos un corazón y tenemos que tenerlo dispuesto para que el Señor pueda entrar. Él no va a entrar y no nos va a obligar. Esto es voluntario. Si yo quiero abrir mi corazón, Él va a entrar. Entonces, abramos nuestro corazón, y si tenemos un corazón duro, pidámosle que nos dé un corazón de carne para que Él pueda reinar en nuestra vida. Muchas gracias por su atención. Amén. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.